Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu. Evo Morales podría ir a juicio ante una corte internacional. Les voy a mostrar un par de ejemplos donde personajes políticos le recuerdan a Evo Morales que ha cometido delitos, ha sido el principal artífice de irregularidades y que su reelección nunca debió haber ocurrido. El primer ejemplo que les quiero dar, esto lo menciona Eduardo del Castillo, un afín al gobierno, masista, que llegó a ese puesto de trabajo, por supuesto, no siendo justo ni correcto, sino siendo un guerrillero del MAS, lanzando cohetes, siendo partícipe de esos grupos de choque. De esa manera, el premiecito que se ganó es ser ministro. Este señor, este muchacho, nos menciona lo siguiente. Como postura personal, ya se ha hablado. En su momento lo ha dicho Evo Morales, lo ha dicho mi persona y muchos personeros del movimiento al socialismo, de que la reelección del compañero Evo Morales fue un error, que no debió haberse realizado en su momento. Yo no estoy de acuerdo, yo no digo que fue un error, yo digo que fue un delito. Un delito que tiene como consecuencia la violación de la Constitución Política del Estado, el ignorar el voto popular y doblegar la ley a su favor, que era lo que buscaba, eternizarse en el poder, ser otro Fidel Castro y morir impunemente, muy seguramente. No fue un error, fue un delito. Y lo dice la propia gente del partido político de Evo Morales. Ellos le dicen error. Yo no le digo error, yo le digo un delito. También han aparecido diferentes actores políticos que mencionan lo mismo, exactamente lo mismo. El único responsable de todo el problema que ocurrió en Bolivia durante el año 2018, 19 y 20 ha sido únicamente Evo Morales. ¿Por qué? Por su ambición de poder. Por intentar ir a la reelección y, con un fraude monumental, ser parte de un gobierno autoritario, perpetuándose en el poder. Así lo menciona Marco Pumari. Dado este informe, este grupo de especialistas, nuevamente hemos indicado de que, si bien nos ha sorprendido porque existen varios elementos los cuales van a ser utilizados en contra de Evo Morales, ¿no?, por todos los delitos que ha cometido en nuestro país, pero también sabemos bien de que es un poco sesgado en el hecho de que no ha existido la imparcialidad como se debería hacer una investigación. El tema de Vila Vila, el tema de Playa Verde quedan de cierta manera en segundo plano, y los que tienen mayor relevancia solamente son los informes de Sencata como de Sacaba, ¿no? Y a partir de esa situación vemos nuevamente de que quedamos con susceptibilidad porque el gobierno ha recibido este informe en borrador el 23 de julio. Ellos han tenido casi 24 días para analizarlo, y de cierta manera queda una susceptibilidad en la población de que este informe haya sido mejorado a antojo del movimiento al socialismo. Pero nuevamente recalco, son estos indicios los que nos van a permitir también en el futuro de que de una vez por todas se haga justicia con Bolivia y en especial con el departamento de Potosí, porque si esas balas hubiesen en un momento determinado cumplido su función en Playa Verde, en contra de los mineros y en especial de todas las instituciones que estaban trasladando a la ciudad de La Paz, hoy tendríamos muchos muertos en el departamento de Potosí. Gracias a Dios, hoy tenemos personas que pueden decir la verdad en este momento de todo lo que ha ocurrido en Playa Verde, todo lo que ha ocurrido en Vila Vila, de todos los excesos que han cometido esos grupos, en realidad paramilitares, en contra de la población potosina y población boliviana. Lastimosamente este informe es sesgado, incompleto, porque lo que ha ocurrido también acá en la capital, los enfrentamientos y los intentos de desbloqueo por parte de militantes del movimiento al socialismo no han sido considerados en ningún momento. ¿Responsable de esto? Acá el único responsable, este informe nos dice cabalmente,
El único responsable de todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo de la crisis social y política en nuestro país es Evo Morales, porque claramente estipula de que toda esta crisis ha nacido gracias al desconocimiento del resultado del 21 de febrero de 2016. ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es ese enfermo de poder que ha pisoteado la constitución política del Estado? Que no le ha importado que vayamos a las urnas y que gastemos millones para ir a un referendo, ha sido Evo Morales. Esa persona que hoy también viola la constitución política del Estado, no le importa nada y que pretende utilizar cualquier artimaña para retornar a Palacio de Gobierno. ¿Con qué intención? Para mantener los privilegios que él gozaba de viajarse a todo lado, ir a jugar y que se le transmita. Gozar de privilegios, gozar del poder y permanecer ahí hasta la muerte, hasta que muera de viejito o de cirrosis, que muy probablemente llegará a pasar. También lo menciona Eva Copa, alcaldesa del Alto, que Evo Morales debería de ir a juicio, pero ella lo dice con una ligereza demasiado evidente, como que no le gusta decirlo, pero lo tiene que decir. El señor Morales ha sido claro, ¿no? Yo he dicho que lo investiguen si tienen que investigarlo. Yo pienso que todos los que han estado en esos momentos tan difíciles tienen que ser investigados y harán sus descargos en el momento que corresponda. Es importante que estas recomendaciones sean tomadas en cuenta por parte del gobierno central y empecemos de una vez con lo que es el juicio de responsabilidades a las personas que han tenido que involucrarse en este tema, ¿no? Lamentablemente nuestro país ha pasado un momento muy difícil, una crisis social muy fuerte en la cual hubo muertos, ¿no? Nosotros como municipio del Alto vamos a ser fieles seguidores de cómo va este proceso respecto al tema del decreto que se firmó en su momento, ¿no? Yo no puedo ser opositora al gobierno porque me dé la gana, ¿no? Hay que hacer un análisis. Las cosas que estén bien hay que aplaudirlas y las cosas que están mal hay que denunciarlas. Nosotros tenemos un trabajo con el gobierno muy estrecho en marco al tema de la vacunación y creo que la principal tarea que tenemos en estos momentos las autoridades es cuidar la vida de cada uno de nuestros ciudadanos. En este caso el Alto está trabajando directamente con el Ministerio de Salud para que las vacunas lleguen a nuestra ciudad y podamos aumentar el incremento de los vacunados en nuestra ciudad. El señor Morales ha sido claro, ¿no? Yo he dicho que lo investiguen si tienen que investigarlo. Yo pienso que todos los que han estado en esos momentos tan difíciles tienen que ser investigados y harán sus descargos en el momento que corresponda. Este es el momento de que la justicia dé luces de su imparcialidad y que trabaje con toda transparencia para poder llegar a resolver estos temas. Esa es una decisión que tendrá que ver el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral, pero ya hay autoridades elegidas de una forma directa en marco a la votación y por parte de la Asamblea, pero hay otras reformas que se tienen que ir trabajando y eso no es de la noche a la mañana. La cosa es que Evo Morales nunca lo citan. No lo citan, no lo llaman a declarar, ni en calidad de acusado, e incluso ni en calidad de víctima. No lo citan. Que sería ridículo que lo citen en calidad de víctima cuando es claro que él ha sido el artífice de todos estos problemas y como consecuencia las muertes han sido culpa exclusivamente de Evo Morales, no de un gobierno de facto. Retrocediendo el tiempo, si Evo Morales hubiera respetado el 21F, ¿ustedes creen que Yanine Áñez habría llegado a ser presidente transitoria? No lo habría hecho. La historia de Bolivia sería diferente. Todas esas personas que murieron hoy en día estuvieran vivas. Pero claro, tenían que cumplir el capricho de Evo Morales de perpetuarse en el poder. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Señores masistas, les doy la primicia, la noticia del momento. Evo Morales, al idiota al que ustedes defienden, es el culpable de todo esto. Bueno, algo positivo es que a Evo Morales se le podría venir un juicio en la Corte Penal Internacional. Entonces queremos darles la buena noticia al pueblo boliviano que Evo Morales va a ser convocado al banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional por ese juicio, donde el mismo procurador, coincidiendo con el informe de la CIDH, ha dicho que en Bolivia la justicia no es una garantía para juzgar a Evo Morales en territorio nacional. Y ahora vamos a conversar con el representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, que nos va a dar su punto de vista sobre este informe. En realidad ya lo hemos conocido porque han firmado una declaración conjunta con Comunidad Ciudadana y con Creemos,
Manuel, la mirada de este informe por parte del CONADE, ¿tiene fortalezas, tiene debilidades? ¿Qué les parece? Sí, para nosotros es el informe que esperábamos, un informe imparcial y completo. Seguramente hay algunos pequeños detalles, ¿no? Pero en lo sustancial es el informe que nos va a permitir exigir la reforma del Ministerio de Justicia, del sistema del Ministerio Público. Es el informe que nos va a permitir también hacer un juicio de responsabilidades a Evo Morales y que nos va a permitir además a todos los bolivianos conocer todo lo que ha pasado. No había sido solo Sencata, no había sido solo Sacaba, y el informe da muchas luces sobre eso y nosotros estamos satisfechos, esa es la palabra correcta, estamos satisfechos con el informe y por eso mismo el día de ayer hemos firmado un documento conjunto junto con las bancadas de diputados, de Comunidad Ciudadana y de Creemos, y hemos elaborado un documento conjunto donde establecemos 3 cosas que son muy importantes. Uno, el responsable de todo esto es Evo Morales, tiene un nombre y un apellido y tiene que pagar por todo lo que ha hecho. Porque si no nos hubiera llevado un referéndum para modificar el 168, lo hubiera violado el 21F, luego amañado una sentencia constitucional que ahora la Corte Interamericana nos dice que esa sentencia no tiene base. Luego de haberse inscrito ilegalmente, haber hecho el fraude y ocasionado estas muertes, Evo Morales es el responsable. ¿Ustedes se acuerdan de las elecciones preliminares? Donde tienes que escoger a un candidato a un binomio de tu partido político. Las primarias creo que era. Allí fue un chiste total porque ningún partido político tenía 2 binomios que se decida cuál de los 2 hubiera ido a las elecciones. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué se hizo esas elecciones preliminares? Para darle validez al despropósito de Evo Morales, porque le dio la gana a él, para que gane peso su repostulación ilegal. Señores masistas, el único culpable de las muertes de Sencatá, que ustedes lloran y usan políticamente, es su líder Evo Morales. Si hubiera respetado el 21F, nada de esto hubiera pasado. Vayan a llorarle sus muertos a él, a Evo Morales. Segundo, señalamos que Luis Arce ha intentado revertir este informe o ir contra este informe a través de un decreto presidencial de amnistía e indulto, que él mismo Arce ayer dijo que lo iba a levantar parcialmente. Exigimos que lo haga de completo y que Juan Lanchipa, por supuesto, revoque esa resolución para cerrar el caso fraude. Y tercero, que es también muy importante, es que nosotros estamos señalando que además de Evo Arce, el otro responsable es Lanchipa. Yo les voy a poner el siguiente ejemplo, a ver, pónganse a pensar. El único fiscal que ha estado durante el gobierno de Evo, de Yanines y de Luis Arce, y de pronto este grupo de expertos da un informe lapidario contra el sistema de justicia, lapidario contra el Ministerio Público y también lapidario contra ciertos mandos de la policía y las Fuerzas Armadas por graves vulneraciones a derechos humanos. ¿Qué ha hecho Lanchipa durante todo este tiempo? Ha sido testigo mudo en algunos casos y en el otro caso, que dice el informe también, se ha dedicado a una persecución política. Tanto de gente del MAS, y fíjate el informe, qué interesante es. Por ejemplo, a la señora que era secretaria de Evo Morales, ¿no? Que a la cual la han detenido arbitrariamente. Lanchipa era fiscal esos días, hasta lo que está sucediendo ahora, que ya nos parte el informe con el caso Áñez. Entonces, la posición de ayer es una posición conjunta que le anuncia al país que vamos a marchar juntos. Manuel, ¿en base a qué argumentos del informe ustedes van a plantear el juicio de responsabilidades a Evo Morales? Hace unos minutos hablaba con el ministro de Gobierno y le preguntaba yo si no compromete a Evo Morales en un juicio de responsabilidades los hechos de septiembre, el final de su mandato, sobre todo cuando ocurrieron muertes en Montero y se han identificado violaciones a derechos humanos. Y él me decía que no podía alcanzar a Evo Morales por un juicio porque en realidad fueron aspectos vinculados a la actitud de la policía. Por lo tanto, ya parece ahí una posición del gobierno.
En el caso del argumento del CONADE para un juicio de responsabilidades, ¿cuáles serían en este sentido? ¿Y qué piensan de esa opinión también del ministro de Gobierno? Sí, un punto concreto te digo. El informe de ayer establece que son responsables de las vulneraciones de derechos humanos la gestión de Evo Morales y de Yanine Áñez. Para nosotros eso ya es suficiente porque la Constitución Política del Estado señala que en el ejercicio de sus funciones, máximas autoridades que cometen delitos son sancionables, son penables a través de un juicio de responsabilidad. Para nosotros eso es suficiente. Y por lo tanto también tenemos la opinión consultiva de la Corte que ha señalado que Evo no tenía derecho a la reelección. Por lo tanto, el informe de ayer, por supuesto que no dice pues que Evo Morales es el responsable de toda la barbaridad que ha pasado. Corresponde a nosotros, a través del pliego acusatorio, llevar al estrado a Evo Morales por la responsabilidad que tiene. Ahora bien, durante estos meses, el gobierno del MAS ha señalado que hay que hacerle un juicio a Yanine Áñez. Ahora, Comunidad Ciudadana, creemos, y el CONADE, le vamos a presentar un pliego acusatorio por un juicio a Evo Morales. Y le vamos a exigir al MAS que de cara al pueblo diga, está dispuesto a firmar con su bancada en el Parlamento un juicio de responsabilidades, según lo que dice el informe de ayer de la CDH, a ambas gestiones por vulneración de derechos humanos, sí o no. Y vamos a ver qué dice el MAS ahora, porque ahí ya no van a tener el pretexto de que no hay informe, no conocíamos, solo es a Evo, y por qué no hay Yanine. Si quieren cumplir con el informe y Manuel, perdón, y el CONADE va a pedir también a Yanine Áñez, a los dos. Bueno, yo estoy total y absolutamente seguro que el partido político de Evo Morales no va a querer enjuiciar a Evo Morales, porque ese partido está conformado de personas obedientes. Nunca ha sido conformado por personas capaces. Siempre ha sido quien es más servicial, más complaciente, quien le rinde más pleitesía a Evo Morales. Ese es el mejor candidato para el partido, el que va a ganar algún puesto de trabajo, el que va a ser diputado. Así se maneja ese partido mafioso. Pero es que el informe dice eso, sí. Tufi. O sea, aquí no hay parcialidad política. Aquí a los que han violado derechos humanos tienen que ser procesados. Ahora el gobierno le ha pedido a las dos bancadas opositoras que apoyen un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, específicamente. Ya Evo sería la pregunta. Con el informe de ayer cambia radicalmente todo. Por eso es que nosotros estamos como sociedad civil organizada en el CONADE junto a las plataformas muy contentos, muy satisfechos por el informe de ayer, porque nos da base legal, nos da sustento legal para lo que va a venir en los siguientes meses y los siguientes años. Eso hay que anunciar a la población. Pero además el CONADE tiene una estrategia junto a las plataformas y ahora con los partidos políticos para que el juicio de responsabilidades sea un movimiento ciudadano. Y luego en las siguientes semanas vamos a estar explicando esta situación. Manuel, uno de los puntos y varias recomendaciones que hay en el informe es el cambio de los administradores de justicia. Hay un principal foco ahí, la justicia. Yo le preguntaba también al ministro de Gobierno hace unos minutos que todos desconfían, incluyendo el MAS, de los administradores de justicia, y si no es pertinente primero hacer esos cambios antes de afrontar los juicios. Pero él decía de que esto puede demorar, que hay que afrontar nomás los juicios e ir haciendo la reforma pertinente. ¿Cuál es el criterio del CONADE? Mira, en el pronunciamiento conjunto del día de ayer ponemos como elemento fundamental la remoción de los operadores de justicia. El informe de ayer dice con mucha claridad que debe modificarse y tiene que cambiarse no solamente la estructura, sino las malas conductas y vicios está señalando que estos operadores de justicia están cometiendo. Por ejemplo, las detenciones preventivas. Por ejemplo, el hecho de que se utilice procedimientos de acusación ante el Ministerio Público de la Justicia para la persecución política. El informe de ayer es maravilloso, es espectacular, porque además lo hacen personas que vienen de afuera de manera imparcial, que era lo que queríamos. Nosotros siempre hemos creído que el informe iba a ser completo e imparcial, pero señalan que si no hay una reforma de esos procedimientos,
que son vulneratorios de la Constitución, no puede haber justicia en Bolivia. Entonces, se tiene que hacer primero la modificación del sistema, del Ministerio Público, de sus autoridades y del sistema de justicia. Porque caso contrario, cualquier pliego acusatorio que se vaya a presentar va a ser objeto de manipulación política, que ya la conocemos cómo funciona en estos últimos años. Entonces, no crean que nosotros somos ingenuos, que vamos a presentar un pliego, vamos a esperar que la Anchipa nos lo lea, nos lo rebote, nos lo rechace, y luego nos vamos a ir a nuestras casas. No, 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 no. Ahora va a haber movilización ciudadana y vamos a exigir que todas las personas que van a acompañar este pliego se les tome en cuenta, que se respete sus derechos, pero vamos a exigir la reforma con movilización y con un juicio de responsabilidades como telón de fondo. Lastimosamente, a eso nos ha llevado el MAS con su conducta. Si la Anchipa respetara lo que es este informe, y no lo hace, porque pretenden utilizarlo políticamente, sacar con pinzas pequeños párrafos que esté a su favor, y eso es lo que van a hacer, manipularlo todo como les gusta hacerlo. Si la Anchipa respetara el informe, que le salió mal, hubiera renunciado desde que lo leyó. No lo hizo, no le interesa, porque el fin de presentar este informe y que salga es utilizarlo a su favor, utilizarlo con fines políticos. Aunque el informe diga que quien inició con esta serie de atropellos ha sido Evo Morales, que en la gestión de Evo Morales se han violado derechos humanos, así como en la gestión de Yanine Áñez. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué no está preso Evo Morales? ¿Por qué no se le inicia un proceso? Es que él es víctima. Y van a utilizar este informe para intentar hacer víctima a Evo Morales también. ¿Por qué en el informe no están los muertos de Montero, por ejemplo? ¿O por qué no están la emboscada en Vila Vila? ¿Por qué no está que hicieron explotar, derrumbaron un puente en el Alto? ¿Por qué? Porque quienes lo manipularon fueron los propios masistas, acotando, saturando las visitas de estos observadores que presentaron el informe con únicamente víctimas de su lado. Y cuando iban otros del lado del pueblo, de la gente víctima del masismo, los abucheaban, los sacaban y generaban un conflicto. Algunos pocos llegaron a ser escuchados, pero eran abucheados por la horda de salvajes que va ahí para inventarse su historia del golpe de Estado. Aún así, el informe presenta esta situación de que tanto Yanine Áñez como Evo Morales vendrían a ser culpables de una situación de violación a derechos humanos. Las gestiones de ambos, ¿no? Y la pregunta está: ¿por qué Evo Morales no va preso? ¿Por qué no es detenido preventivamente? ¿Por qué en lugar de estar detenido está paseando por Perú a fundar seguramente otro sindicato cocalero que de pronto el 99% de su producción de hoja de coca se esparcirá por algún otro lado? Pero en fin, una buena iniciativa, yo espero que llegue a buen puerto y ojalá la justicia en Bolivia finalmente sea digna para todos y que deje de hacernos pasar vergüenza en el ámbito internacional, donde los delincuentes están libres. ¿Qué opinan ustedes? ¿Finalmente podría ser llevado a juicio Evo Morales? Yo estoy contento, ojalá que sí se pueda. Déjenme en la caja de comentarios su opinión. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla, un saludo enorme para todos ustedes y nos vemos en el siguiente video.